Bendecidos con toda bendición, saludos. Aquí habla el maestro Iván López dándote la bienvenida nuevamente a el mensaje del apostolado de Jesucristo. Estén atentos, saludos a todos los que nos han escrito. Gracias por sus donaciones. Apoye la obra, bendecido, para que la palabra corra y sea glorificada. Hemos tenido un cambio de horario aquí en Orlando, Florida, donde transmitimos aquí en Estados Unidos, porque muchos nos ven en otros países. Así que nos hemos demorado un poquito más. También orando, y les instamos que oren también para que Dios alumbre los ojos del entendimiento de muchos y puedan comprender cuál ha sido la herencia dada a los santos. Saludos del pastor José Ángel, su esposa, pastor Moisés, su esposa Normita también, a los que están presentes y también a todos ustedes en las naciones. Bueno, vamos a redimir bien el tiempo, aprovechar bien el tiempo. Comenzamos una serie sobre la primera parte que nuestro pastor predicó el domingo pasado, que aquí en este muro puedes verlo. Póngase al día, bendecido. Tú sabes que en una compañía a veces cambian las normas de ciertas pólizas o cambian el seguro. ¿Tú te has dado cuenta? Entonces, si tú no te das cuenta, cuando vienes a ver, vas al médico y dices, no, este seguro es el viejo, ese ya tu compañía no lo usa. Entonces no te pusiste al día. Tienes que estar al día con la revelación, bendecido. Yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer, yo sé que tú tienes tu negocio, yo sé que tú tienes tu familia, yo entiendo todo eso, pero póngale un poquito de prioridad al evangelio. Póngale un poquito de prioridad a lo último que habló el Señor a través de su apostolado. Vamos a comenzar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a comenzar en 2 Corintios 4, en el versículo 2. Escuche, bendecido, porque esto es una universidad de educación, de revelación. Esto no es apto para religiosos. Esto es para madurar y conocer el evangelio con más excelencia. 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Vaya compartiendo el enlace con tus amigos, con tus amistades. Tírale por WhatsApp. Mira cómo dice el apóstol Pablo en revelación, después que Dios lo arrebató al tercer cielo. Ahí Pablo comienza a escribir. Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, oiga esto, ¿qué dice? Ni adulterando la palabra de Dios. Míralo ahí. El tema de hoy se llama Ojos Adulterados, parte 2. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oye, ¿cómo es que tú adulteras la palabra de Dios? Hoy en día 99% de las iglesias viven en adulterio espiritual, porque les encanta mezclar los pactos. No, toda la Biblia es lo mismo, señor pastor, porque si te llamas un pastor, usted tiene que saber la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Eso es teología 101, eso es básico, y todavía están ahí hablando, dándole un énfasis a lo que son las obras. Paga el precio, hermano. Mira, en este nuevo pacto, el precio ya todo se pagó en la cruz del Calvario. Tú no estás supuesto a estar pagando ningún precio. Sí, no, porque es que ya en el viejo pacto dice, esfuérzate y sea valiente, ¿ves? Eso lo dijo el viejo pacto, pero cuando tú vas donde Pablo en revelación, él no dice eso.
Él dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Hello. Es que hay que seguir cortando con la espada porque la gente, oye, yo veo pastores adúlteros con los ojos llenos de adulterio. Porque así es que tú adulteras la palabra, mezclando y mezclando. Viejo pacto con nuevo pacto. ¿Por qué tú crees que cuando Jesucristo derramó sangre, dice Pablo que Él derramó sangre para establecer un pacto eterno y establecer un pacto establecido sobre mejores promesas? Porque si aquel pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, ¿cuál es el enamoramiento que tú tienes con ese casamiento con Moisés? Porque eso fue un casamiento que hubo Dios a través de Moisés y el pueblo de Israel. Pero cuando Él muere en la cruz del Calvario y resucita, Jesucristo le explicó claramente, Pablo, allá abajo nadie sabe nada de lo que pasó en la cruz. y me imagino que Pablo dijo, ¿cómo? Señor, pero explícame. Es que ellos no saben que cuando yo di mi vida, hubo un cambio de régimen. ¡Hey! ¡Hello! Ya era... Mira, yo mismo lo exigía a través de Moisés. Le decía, mira, no coman carne, no coman camarones. Ese era el primer pacto, eso es lo que yo establecí. Pero después me di cuenta, nadie puede cumplirlo. Entonces yo voy a tener que dar mi vida, cumplir el mismo pacto que nadie puede cumplir y erradicarlo de la tierra y establecer un nuevo pacto. Y entonces Pablo dijo, ay, ahora sí entiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que te toca a ti, Pablo, explicarle a la iglesia porque están adulterando mi palabra. Mira cómo dice. Y vamos a ir ahí en Romanos 7. Disculpe. Romanos 7, que nuestro pastor Moisés estaba tocándolo en el pensamiento apostólico. Estamos unidos en el Espíritu. Romanos capítulo 7, versículo, vamos a comenzar en el versículo 1. 7:1. Y mira, escuche, la mayoría de los creyentes hoy en día, lo que es que van a la iglesia para decir un aleluya, para que el pastor lo empuje, que lo sople, a dar vueltas como trompo, a dar falsas profecías, pero no enseñan el evangelio. Ellos lo que hacen es adulterando la palabra de Dios. Todos los domingos están escupiéndole al pacto de Cristo. Así. Entonces, la misión de la iglesia, la misión del apostolado de Cristo, la encomienda que le dieron a Pablo era sacar la iglesia de la apostasía, sacarla de ese adulterio espiritual. Escuche bien y apunte, Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Eso lo conoces tú muy bien, que llevas 20 años en la llamada iglesia, en la ley. Dice, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Versículo 2, presta atención. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, escuche. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo está haciendo una analogía de lo que decía la ley del matrimonio de carne, fíjate. Entonces la ley, Moisés decía, no, es que la mujer que está casada, si el marido no muere, ella no puede casarse otra vez. Pero si él muere, entonces ella queda libre de la ley del marido y ya está en otra posición. Pero si tú te llegabas a involucrar con otro hombre en la ley, estando tu marido vivo, te apedreaban, te mataban. Por eso Pablo dijo, con razón, ahora yo entiendo lo que el Señor me reveló, que la ley era un pacto de maldición. Ahí no había misericordia en la ley. Ahí es el que viola la ley de Moisés, muere irremisiblemente. Entonces Dios dijo, tengo que traer mi misericordia, porque la verdad que ese primer pacto que yo le di a Moisés está duro.
Pero al final lo hizo a propósito y lo permitió porque Él quería llevarse toda la gloria. Él dijo, el único que puede cumplir esto mismo que yo establecí no es ningún ser humano, sino yo mismo. Voy a encarnarme y lo voy a cumplir a perfección. Por amor a mi iglesia, por amor a mis elegidos. Entonces, después que Pablo da esa analogía, mira cómo dice el versículo 3. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Aquí está la aplicación, versículo 4. Así también vosotros, diga yo, está hablando con la iglesia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo, dice la palabra, que fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús no nació bajo el Nuevo Testamento. Él hizo el Nuevo Testamento. Él vino a cumplir la ley. Por eso Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero una vez la cumplió, la quitó. Y Pablo dice, la ley no es de fe. La ley no es de fe, ¿no? Es que son dos dispensaciones. Si tú los mezclas, estás en adulterio espiritual. Y aquí Pablo está diciendo que así como tú has muerto a la ley, fíjate. ¿Y cómo fue que tú has muerto a la ley? ¿Cómo sucedió eso? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Quién era el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. Escuche, revelación. Después dice, para que seáis del mismo. Del otro. Oye, pero no hay otro Jesús. No. Pero tú sabes lo que pasa, que es otra manifestación. Dice, para que seáis de otro. ¿Quién es el otro? Del que resucitó de los muertos. Cuando Jesús nació en Belén y todas esas historias, ahora que viene Navidad, el niñito Jesús, Jesucristo no es ningún niñito. Él fue un niño. Ni está en pesebre. Pero sí, ni está en ningún pesebre. Y a los 30 años comenzó su ministerio y a los 33 dice, voy a eliminar la ley del medio, voy a clavar estos mandamientos sobre mi propia carne, anular el acta de los decretos que le hice, que le fue contrario. Y voy a establecer un nuevo pacto al resucitar de los muertos, porque ahora yo soy otra manifestación, ahora es otro pacto. Pastor, pero la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Exacto, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Él tuvo dos manifestaciones. Por eso dice, para que seáis del otro. De otro, del que resucitó de los muertos. Entonces, cuando tú estás mirando a Jesús de Nazaret, ahí llorando en el jardín de Getsemaní. Ay, pobrecito. Ese cuerpo representaba a Moisés, representaba la ley. Pero Pablo dice, habéis muerto a la ley mediante ese cuerpo, para que seas del que resucitó. Entonces tú estás con Jesús de Nazaret mirándolo así. Sí, Jesús ayunó 40 días. Hay gente que todavía se mete en 40 días. Te vas a morir, bro. Te vas a tener que llamar a la emergencia. ¿Tú no eres Jesucristo? ¿Quién? Eso le tocó a Él cumplirlo, para que entonces tú no tengas que hacerlo. Por eso habéis muerto a la ley, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin, dice ese versículo 4, ¿cuál es el fin? Para que llevemos fruto para Dios. Pastor, entonces nadie está llevando fruto para Dios. Si tú no entiendes esto, ¿no? Tú estás llevando fruto para muerte. Pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Bueno, bienvenido al Nuevo Testamento. Porque todo el mundo piensa que Jesús es el Nuevo Testamento. No, Jesús vino a cumplir la ley. Sí, pastor, pero cuando yo abro la Biblia hay un papel que dice Nuevo Testamento, ahí comienza el nacimiento de Jesús. Eso lo puso la imprenta en las librerías y en las imprentas, porque ellos no tienen revelación. El Nuevo Testamento comienza en Romanos, después que Pablo reveló Jesucristo reveló su mente a Pablo.
Vamos a abundar un poquito más. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Cuando tú vas a las letras rojas, usted tiene que ir con pinzas, porque ahí no está el Evangelio. El Evangelio fue revelado en el tercer cielo al apóstol Pablo, y después después que lo regresó a su cuerpo, porque esa manifestación fue tan brutal que Pablo dijo, yo no sé si yo estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo lo que sé es que fui arrebatado al tercer cielo. Yo no sé si el tercer cielo bajó, yo subí, yo no entiendo esto, pero yo sé que conocí a un hombre según Cristo y me mostró y me enseñó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar, que no le fue dado a Moisés expresar, que no le fue dado a Daniel expresar, que no le fue dado a Ezequiel expresar. De manera que dijo Pablo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pero que ahora ha sido revelado por el Espíritu. Oh, si tú entendieras esto, mi hermano, te salvas. Por eso Dios le dijo a Pablo, Pablo, necesito que salves a los creyentes. Pero ven acá, ¿cómo yo voy a salvar a un creyente? Porque si es creyente ya es salvo. Eso tiene lógica, ¿no? Un creyente ya es salvo. No, es que esto es diferente, Pablo. Tiene que salvar al creyente, salvarlo en su mente, porque está llevando fruto para muerte. Están adulterando la palabra de Dios, adorando a Moisés, inclusive adorando mi cuerpo que representaba la ley, que ya yo soy otro. Yo soy el resucitado, Cristo el resucitado, el que no muere más. El que tenga oídos para oír, oiga. Segunda Corintios 11:1. Comparte el video. Suscríbase si estás mirando por YouTube. Segunda Corintios 11:1. Escuche. No pelees, mire lo que está escrito. La gente que están tan encerrados en su religión. No, es que eso no puede ser así. Pues, ¿por qué no puede ser así? No está escrito. Estoy yo inventando cosas. No está escrito. ¿No será que a ti te enseñaron mal, pero no das tu brazo a torcer? No, es que mi mamá, mi abuelita, y yo siempre fui pentecostal. ¿Y a mí qué me importa? Dios dice una cosa y tu religión te dice otra. Porque tú todavía estás, mira, allá, adulterando la palabra de Dios. Dice, ojalá, versículo 1, me tolerasen un poco de locura. Sí, toleradme. Porque eso suena loco. ¿Cómo que Cristo fue uno y el que resucitó fue otro? Eso suena loco. Pero lo vas a entender mejor. Dice, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Hello, está hablando del casamiento. Con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cuando Pablo recibe el Evangelio, le dice, mire, ya tú estás libre de Jesús de Nazaret por haber muerto a la ley mediante su cuerpo. Ahora tú estás libre para casarte con el resucitado, que te presenta como una virgen pura a Cristo. Ahora tú no puedes mantener a los dos. Y esto es locura lo que yo estoy hablando. Pero cuando Pablo dice, os celo con celo de Dios, es que el resucitado es celoso si tú sigues mirando al otro. Tú no ves que el otro representa la ley. Esa otra manifestación representa la ley. ¿Qué marido le va a gustar que su mujer esté mirando al ex? ¿Ninguna? Pues oye, ¿por qué tú estás hablando tanto con ella? Oye, tú estás hablando. ¿Qué pasó aquí? Va a haber un problema en el matrimonio. Porque tengo un cuadro en la pared. Porque tengo un cuadro del ex tuyo. Muchachos, yo no estoy casado en el momento, pero mi esposa se atreve a hacerme eso y yo dije, ¿tú estás bien de la cabeza o qué te está pasando? No, es que me recuerdo de él. Y ven acá, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? El otro. No, el otro es aquel. Yo soy el verdadero. Mira cómo dice, versículo 3, oiga esto. Pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos Ay, ay, ay. sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad. Diga fidelidad. Fidelidad. Si tú estás mira, si tú sigues mirando a Alex y no miras el que tiene, si tú sigues mirando el de la ley y no te quedas con el resucitado, tú estás siendo infiel, estás adulterando, Estás en adulterio. estás en adulterio Tiene espiritual. los ojos adulterados. Oiga, esto no ha parado, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a qué, A otro. ¿a otro qué? A otro Jesús. Mira, no pelees con esto, si esto está claro. Otro Jesús. ¿Cuál es el otro Jesús? ¿El de la ley? De Moisés. No, pero la pregunta es, ¿quién estaba predicando a otro Jesús si solo había uno? Oiga esto. Dice, otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El versículo 5 te dice quién era el que predicaba otro Jesús y otro evangelio. Dice, y pienso que nada ha sido inferior a quién. Aquellos grandes apóstoles. Dios mío, los santos apóstoles eran... Pero ¿cómo es posible? Oye, Dios te está abriendo los ojos hoy. Estaban predicando Alaba, a Jesús. que esto no se le revela a cualquiera. Ajá. Los grandes apóstoles. ¿Y quiénes son esos grandes apóstoles? Los que tú conoces. Juan, Santiago, Mateo. el mismo Pedro, Mateo, Juan, Lucas. Mateo. Todos los apóstoles antes Los que de él escogió. Pablo predicaban otro evangelio y otro Jesús porque ellos solamente testificaron lo que sus ojos vieron, más nada. Porque con Además, el mismo Juan dice, todo lo que he visto del verbo de vida, esto testifico. Él no sabía más nada. Jesús subió, Jesús bajó, Jesús sanó, Jesús se bautizó, Jesús... Él testifica lo que él vio. Pablo no, Pablo nunca lo vio en carne, porque Dios lo tenía preservado para que solamente lo conociese como el resucitado. Diga, yo estoy casada o casado con el con el resucitado. resucitado. Porque ese casamiento es con varón y hembra. No importa tu genealogía física aquí. No tiene nada que ver con tu sexo. Esto es un casamiento espiritual. Pastor, pero entonces esto le vuela la cabeza a cualquiera. Por eso Pablo dice, tolérame un poco de locura. Porque una persona niña en Cristo, una persona inmadura, no diestra en el Evangelio, en la palabra, no puede masticarlo porque es muy profundo para ellos. Ahora, luego Pedro, tú sabes, se restituyó y pudo dejar el adulterio espiritual. Y luego él dice, ahora entiendo, mira, 2 de Pedro 2:14. Mira esto. Él mismo después comenzó a predicar de esto mismo. 2 de Pedro 2:14. Mire, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No sé Si hubiera sido más humilde, dice, no, yo mismo estaba adulterando la palabra de Dios. Cuando tú estás en la ley, tú ves pecado hasta en la sopa. Tus ojos están llenos de maldad todo el tiempo. Y cuando tú no entiendes el Evangelio, también tú estás en adulterio espiritual. Y por eso ves todo en pecado. El que vive en el resucitado no ve pecado, ve la iglesia perfecta con una sola ofrenda. Porque Cristo en la cruz de Calvario perfeccionó en la iglesia una vez y para siempre. Y para el puro. Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son ¿qué? hijos de Hijos de maldición. Yo antes de conocer la verdad, es muy posible que yo estuviera adulterando la palabra de Dios por ignorancia. Y Dios me cubrió. Pero si tú entiendes esto y tú lo sigues haciendo, y ahí no puedo hacer nada contigo. Ya tú estás bajo el juicio angelical. Porque si tú te llamas un pastor y te montas en un púlpito y tú entiendes lo que nosotros decimos aquí y sigues con lo mismo,
Hay un ejército angelical que dice, es que ya yo te abrí los ojos del entendimiento. Ahora tienes una responsabilidad de predicarlo. No, si yo digo eso se me van todo el mundo de la iglesia. ¿Qué importa? ¿La gente o lo que Dios te manda a decir? Gracias, pastor. Ese versículo lo tenía aquí. Mira, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, para los que están en adulterio, para los que tienen dos maridos, para los que son infieles. Dice, corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mira, cuando tú estás en la ley, leyendo ese viejo pacto sin revelación del nuevo, usted está viendo todo corrompido, todo es malo. No, porque si el Halloween es del diablo. Halloween es del diablo. Hermano, aquí nada es del diablo. Todo es del Señor. La tierra y su plenitud es de Dios. Todo es tu mente, que es tu conciencia está corrompida. Todo, nada es puro para ti. Está como los mormones, que el café es pecado, los adventistas, que si la carne. Cuando tú llegas a Pablo quita toda esa corrupción. Él dice, mire, cuando vayas a la carnicería, compra todo lo que tú quieras. Aquí en el nuevo pacto, todo es santificado por la palabra. Y mira, y con acción de gracia, sazónalo y para adentro. Privados de la verdad. Mira, ¿cómo tú le vas a privar a un niño porque en la escuela quieren ponerse un trajecito? Digo, tú no le tienes que poner un traje de demonio ni de diablo, vístalo de un soldado. Tú sabes, yo entiendo tu ocupación, porque no es propio de que una familia cristiana voy a vestir a mi hijo del diablo ni nada de eso. Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero las festividades no son del diablo, las festividades son de Dios. Y tú puedes dañarle las emociones a ese niño, porque es lo que quiere, tú no ves que él es puro. Él no tiene la conciencia corrompida como los padres. Él lo que quiere es agarrar un poco de chocolatito y compartir con sus amigos, más nada. Pero esa ley te daña tanto que te corrompe el entendimiento. Diga, para mí todas las cosas son puras. Para mí todas las cosas son puras. Mira cómo dice 2 Timoteo 2:8. Sí, pastor, pero yo no quiero celebrar esos días, ni Navidad, ni... Pues, ve al nuevo pacto. Cuando vas al nuevo pacto, Pablo te explica. El que celebra el día, lo celebra para el Señor. Y el que no celebra el día, no lo celebra para el Señor. Está bien, no lo celebre. Pero tampoco critique o juzgue o vea algo malo con el que lo celebra en limpia conciencia. Yo no lo recomiendo. Yo le digo, mire, tú vas a dañar a esos muchachos cuando todos sus amigos en la escuela están esperando los regalos debajo del árbol, y tú por tu mente corrompida, que si el árbol representa al dios Tamuz y todos esos revoluces de mentiras que le han metido aquí al pueblo, y esos niños se levantan tristes, y cuando llegan a la escuela, todos los niños diciendo con la nueva ropita, que mira lo que me regaló mi papá, y él ahí como un chapucero, nada le dieron. La ley va a afectar a tu familia. Mira, ama a tus hijos. Si tú los amas de verdad, conviértate al evangelio, porque no estás en el evangelio. La ley daña a las jóvenes, muchachitas que están ahí creciendo y quieren estar a la moda y vestirse con el nuevo jean. No, los pantalones son del diablo, eso es para los hombres. Come on. Y yo entiendo tu ocupación. Bueno, mi amor, tan apretado no, póngaselo un poquito más sueltito. Tú tienes el derecho como padre, pero no le quites ese gozo de la nueva ropita. Bueno, estoy hablando si es menor de edad. Pero esos legalistas corrompidos, los niños, a veces se molestan tanto que están esperando cumplir 18 para huyir.com. Y ahora sí voy a hacer todo lo que no me dije.
Mira, se te va a virar la tortilla. De ser reprimidos. Todo lo que tú quieres y que para guardar la santa y que el mundo va a terminar peor por tu mente corrompida y por no recibir el evangelio. Y eso está comprobado en el mundo. Testimonios de gente. No, yo me crié con una familia pentecostal. Yo me crié con una familia evangélica. Muchas terminaron como prostitutas, terminaron sacando, enseñando los glúteos y los pechos ahí en internet, vendiendo su cuerpo con fotos, poca moral. Y ahí tú, Señor, salva a mi hija del mundo. ¿Cómo es posible que nosotros la criamos en tu nombre? Y que guardara tu ley día y noche. Y la hacíamos orar obligado, así todas las noches. Y ellos no saben que la culpa es de ellos mismos. Ahora tú vas a clamarle que a Dios. Mira, esta es la respuesta. Dios te está respondiendo a través de este apostolado porque ama tu vida y ama tu familia. Eso es. Padre. Segunda Timoteo 2:8. Como decían, ya la ley, siento el poder de Dios. Oye, yo siento el poder de Dios. Mira, tú no sientes nada. El poder lo sentimos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Eso es. Alábalo. Nosotros sí tenemos el poder de Dios. Usted lo que tiene es un gozo empujado y unos mandamientos enseñados por hombres. Y vives bajo la ley, que la ley nada perfeccionó. Nunca. Nada. Segunda Timoteo 2:8. Yo recibo que muchos de ustedes que me están oyendo van a decir, ay Dios mío, por fin ahora entendí. Mira, cuando yo entendí esto, Dios mío, tú no ves que tu alma, tus emociones, todo se siente un clase de consuelo en tu ser. Donde ya no te culpas ni te acusas. Mira lo que dijo Pablo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, caminando por las calles de Jerusalén. No, resucitado. Resucitado de los muertos conforme a qué? A mi evangelio. Porque si tú no predicas a mi evangelio, que Pablo dice, a que me revelaron a mí en el tercer cielo, usted está con otro Jesús y otro evangelio. Eso es así. Y otro espíritu. Y otro espíritu. Tienes que acuérdate de Jesucristo, pero no tanto el que representó la ley. Y por lo tanto está en adulterio. Si usted, mira, hoy te estamos divorciando. Pero un divorcio bueno, porque lo que has estado es aguantando un muerto. Ya tú estás libre de la ley por causa de la muerte del testador. Seguro que sí. Y él estableció un nuevo pacto y dice, ahora me voy a casar con la iglesia, pero ya no la voy a presentar más en pecado, porque todo Israel había pecado todo el tiempo. Y tenían que estar arrepintiéndose. Oh Señor, vuelve a mí. Y él decía, clamaos a mí, arrepentidos, y yo volveré a vosotros. Porque había pecado por el medio. Pero una vez Cristo muere, te liberta de la ley, quita el pecado de la tierra. ¿O acaso Juan no dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Oye, eso tú se lo sabes de memoria, ustedes que han estado en la iglesia. Y todavía tú piensas que no lo ha quitado. Dios no brega con pecado. Eso lo resolvió en la cruz del Calvario. Dios perfeccionó tu espíritu y te da un evangelio con información para que puedas domar este cuerpo pecaminoso carnal hasta que lo transforme. Eso es. That's all you got. Sí, pastor, pero yo quisiera verme perfecto en la carne. No trates tampoco. Ahí en la ley están, gime pueblo, ojalá y así, y se meten en las montañas ahí queriendo santificar su carne. ¿Qué dijiste? Traduce. No, dándole Traduce. Y estás ahí gimiendo y clamando y con el mazo dando y te pones el pelo así todo como un moño, con la falda hasta los tobillos. Pero la Y digo, si te lo quieres poner hasta los tobillos está bien, pero ¿a quién tú estás impresionando? Porque tu carne no es santificada. No. Si tú analizas bien lo que pasa por tu cabeza, con todo lo santurrona o santurrón que parezca,
ahí no hay santidad. Ahí lo que hay son pensamientos. Por eso Pablo dice, la carne se opone al espíritu. Todos los días yo tengo que estar llevando cautivos los pensamientos de mi carne. Ujú. Pablo dice que en la carne hay envidia, contienda, adulterio, Celo, pleito. fornicación, idea, Envidia, hechicería, envidia, Pleitos, pleitos. idolatría. Chacho, si no fuera por la palabra, yo estuviera peleando todos los días con alguien. Pero yo tengo que, mira, aplicar la paciencia de Cristo. Porque como yo tengo, mira, como yo llevo fruto para Dios, porque ando con el resucitado, Señor, declaro la paz de Cristo sobre mí, digo que no me altero, y el Espíritu te habla y dice, díselo, pero no como lo decías cuando andabas en la carne, que ahora tú estás ahora reinando con mi gracia. Dilo con más finura, dilo de otra forma. Acuérdate de Jesucristo. Mira, pero ven acá. Él le dice esto a Timoteo, ¿verdad? Pero Timoteo conocía a Jesucristo, porque él era un énfasis en que seamos del otro, del que resucitó, para no andar en adulterio espiritual. Timoteo. Vamos a terminar con este versículo. Porque hay gente que quieren de alguna manera poner vino nuevo en odres viejos, mezclar aceite con agua. Eso no es posible. Gálatas capítulo 3, versículo 22, y con esto termino. Y esto es una lección para los pastores también. La escritura no es el evangelio. Tú no te has supuesto decir, vamos a la escritura de Pablo. Eso no es la escritura, No. ese es el evangelio. Yes. La escritura es de Génesis hasta Malaquías. Luego, la vida de Jesús cumpliendo la ley, Marcos, Mateo, Lucas, y Juan, es la historia de Jesús cumpliendo la ley. Y luego viene Hechos, que es el libro de la transición, en lo que Pablo peleaba con los judíos, tratando de explicarle un poco la gracia. Y entonces ya, cuando comienza Romanos, ahí comienza el evangelio puro y cristalino. Para los gentiles. Exactamente. Mira lo que dice Pablo, escuche. Mas la escritura lo encerró todo bajo qué. Bajo pecado. Es que si tú no tenías el evangelio, lo único que había en la escritura era pecado. Ajá. Todo el pecado estaba encerrado en esos libros. Yes. Ahora no, ahora cuando tus ojos son alumbrados, tú puedes decir, y como dice la escritura, así dijo Pablo, pero él no leía toda la escritura, él tenía que escoger lo que combinaba con las profecías de lo que Dios le iba a revelar a él, más nada. Sí, pastor, pero toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada por Dios totalmente, pero fue encerrado todo bajo pecado. Pablo es el único que te explica esto. Pablo fue rebelde. De Romanos a Hebreos no es escritura. De Romanos a Hebreos se llama el Evangelio. Y Pablo especifica en la escritura aquello. Lo encerró todo bajo pecado. Pero cuando Dios, oiga esto, le revela a Pablo el Evangelio, le dijo, Pablo, vas a tener que usar ciertos versículos de la escritura para corroborar lo que yo te estoy revelando, porque la gente respeta la escritura. Los judíos respetan la escritura. Entonces, si tú le muestras los versículos de la misma escritura de ellos, entonces eso puede verificar que ellos lo lean y digan, oye, eso sí. Por eso, mira, por eso Pablo dijo, y como dijo el profeta, en aquel día haré un nuevo pacto. Hello. Pablo tenía que ir a la escritura para mostrarlo a los mismos judíos. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, apunte los versículos y ya yo prácticamente terminé. Una última exhortación que estoy mirando en el internet que dice doctrinas fundamentales de la gracia. Y yo, ven acá, pero es que, ¿cómo que doctrinas en plural fundamentales de la gracia? No hay tal cosa como doctrinas fundamentales de la gracia. Es la doctrina y punto. La doctrina de la gracia. No hay doctrinas de la gracia.
Hay una sola doctrina que se llama la sana doctrina, en el cual toda esa gente en la ley dice, hermano, la sana doctrina. El único que mencionó las palabras sana doctrina fue el apóstol Pablo. Todo lo demás están cerrados bajo pecado, mi bendecido, hasta que los ojos sean alumbrados. Yo no sé si me expliqué, pero mira, lo que no quiero es que tus ojos estén llenos de adulterio, ni estés adulterando la palabra de Dios, sino que mire, que lleves fruto para Dios. Diga, yo llevo fruto para Dios. Yo llevo fruto para Dios. Vamos a recibir el pastor Moisés para que nos despida con una oración, si fueras tan amable, ¿no? Y de pronto agregar algo, si así lo recibes. Y bueno, y esto, de esto hay mucho que decir aún. Y difícil de explicar. Maravilloso, maravillosa la palabra del Señor. Tenemos que ser humildes y recibir las enseñanzas de Dios mismo. Porque no vea al pastor Iván, vea a Dios diciéndole y dándole instrucciones de lo que se debe de hacer. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por el bello momento que tú nos permites, Señor, de haber estado en este lugar y de haber compartido el mensaje glorioso del Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque un día tú decidiste revelarte a nuestra vida, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y llevarnos a otra gloria. Gracias, Padre, porque a ti fue el que te plació escogernos entre tanta gente para anunciar las nuevas del Evangelio de la gracia. Recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda pleitesía, porque es tuya, Señor. Porque eres tú haciendo en todos nosotros lo que es agradable delante de ti mismo. Padre, gracias. Gracias. Y los declaro bendecidos con toda bendición.